Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Déjenme compartir la pantalla. ¿Podrían confirmarme si se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. José, Juan José y José. ¿Me podrían indicar en chats? Ya me están contestando. Si eres José Román, José Benito, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar entonces para no quitarles mucho de su tiempo. Esta sesión yo creo que va a ser muy cortita, las actividades no son tan complejas y nos vamos a enfocar a explicar más bien los contenidos. Voy a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra segunda sesión síncrona de módulo 15, haciendo desarrollo sustentable. El propósito de esta sesión es que revisemos las actividades que tienen que realizar durante la semana, a dar mi recomendación sobre cómo vamos a trabajar esta semana, hacer una breve reflexión sobre cómo trabajaron la semana pasada, qué entregaron, qué pendientes hay, y revisar brevemente los contenidos que estamos revisando esta semana en el aula y las actividades integradas que tienen que entregar para contestar todas sus dudas y comentarios que tengan al respecto. La agenda para esta sesión es la siguiente. Darles la bienvenida, que es lo que estoy haciendo. Vamos a revisar los contenidos de la semana 2, qué temas estamos revisando, qué vamos a realizar esta semana, qué actividades se tienen que realizar, cómo nos estamos comunicando, las recomendaciones para trabajo en línea que yo les hago cada semana, y vamos a revisar de manera muy general las actividades integradoras que tienen que entregar esta semana, así como atender sus dudas y comentarios generales. ¿Okay? Bueno, vamos entonces a iniciar ya por los contenidos. Nuestro módulo 15 haciendo desarrollo sustentable, como les decía, es sobre el medio ambiente principalmente. Muchos de los que contestaron la actividad de la semana pasada sobre el pH, en su reflexión sobre la importancia de conocer el pH y contrarrestar sus efectos, se iban por el lado de la salud de la persona, que para la acidez estomacal, etcétera, cuando en realidad nuestro módulo es sobre ese tema, es sobre el medio ambiente, cambio climático, medio ambiente, desarrollo sustentable. Pues todo está alrededor de él, y cuando se hacen ese tipo de preguntas se deben de pensar en el medio ambiente, cómo afecta el medio ambiente. Entonces, esta segunda semana vamos a trabajar lo que es la unidad 2, que se llama Ecosistemas y Sustentabilidad. El propósito de esta segunda unidad es que ustedes identifiquen las características de los ecosistemas y su importancia en el desarrollo social para generar conciencia respecto a la explotación de recursos, la síntesis de nuevos materiales y fomentar el cuidado de la biodiversidad, así como el uso racional de la energía. Como ven, son temas de ciencias naturales. Pero ya más definidamente, ¿qué contenidos son los que vamos a revisar? Bueno, la síntesis química y la diversidad de nuevos materiales. ¿Qué significa desarrollar nuevos materiales? ¿Qué implica en el aspecto del medio ambiente? Características de los ecosistemas. Vamos a revisar qué es un ecosistema, cuáles son sus características y los factores ambientales del ecosistema donde ustedes están viviendo. También vamos a conocer el concepto de la biodiversidad. Todo eso es lo que se ve en esta segunda unidad. Y empezaríamos con el tema de la síntesis química o cómo se crean nuevos productos, cómo podemos crear un nuevo compuesto. Y como lo ven, eso se hace a través de la síntesis química, que es un proceso que consiste en obtener un nuevo producto a partir de la unión de dos elementos, o la reacción química de dos elementos. Cuando se produce una reacción química, se genera un producto nuevo. Entonces, esta también es una reacción química que las ecuaciones como esta, un compuesto A más el compuesto B nos da un nuevo compuesto que se va a llamar AB. Por ejemplo, si tenemos cobre y estaño y utilizamos algunos precursores como catalizadores, aditivos, etcétera,
el fuego puede ser o algo así, un ácido, se unen, reaccionan entre sí y generan un nuevo producto que se llama bronce. Es una nueva sustancia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está en sus contenidos, todo eso está en sus contenidos, revisión con calma. Entonces, bueno, pues hay grupos de elementos en la tabla periódica que se permiten la sintetización, hacer la síntesis química. Y esos grupos son definidos de esos 5 grupos. Cuando se junta metal más oxígeno, nos da un óxido metálico. Cuando se junta un elemento que es no metal más oxígeno, nos da anhídridos u óxidos. Cuando es un metal más no metal, nos da sales, y cuando es un óxido metálico más agua, nos da hidróxidos metálicos. Cuando es un óxido no metálico más agua, nos da oxiácidos. Nosotros podemos ver en la tabla de la periódica estos elementos y qué tipo de elementos son, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de para qué son usados estos nuevos compuestos que se componen. Por ejemplo, los óxidos metálicos son talcos, los anhídridos u óxidos no metálicos son gases, ¿no? Las sales, pues el cloruro de sodio, por ejemplo, que usamos para comer, es una sal. En realidad, este surge de un nuevo metal que es el cloruro y el sodio, ¿no? Y esa es la sal. Y así, eso es como se crean nuevos productos. ¿Okay? Voy a revisarme para ver si se están, se sigue escuchando y se sigue viendo. Ok, muy bien, si todo está bien. Voy a continuar entonces. Entonces, ahora bien, también tenemos lo que se llaman los polímeros. Los polímeros son también sustancias que se llaman macromoléculas, porque surgen a partir de una molécula pequeña, que se va duplicando esa molécula. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una molécula pequeña que se llama monómero, porque es la versión más pequeña de una molécula. Este monómero se duplica muchas veces por medio de reacciones químicas, de algún catalizador, algún elemento adicional, y entonces se va generando lo que se llama un polímero. Hagan cuenta que es la repetición de muchas veces de este monómero, de esta molécula. Entonces son moléculas muy grandes y pesadas. Aquí, por ejemplo, vienen ejemplos de polímeros como la celulosa, el almidón, todos estos son polímeros creados a partir de un monómero que se llama la glucosa, el aminoácido, el isopropeno. Entonces, este es el monómero de este polímero, ¿no? Y el uso de estos polímeros o de este monómero que después se convierte en polímero, pues es para generar papel, como la celulosa, el almacenamiento de energía en vegetales, como es el almidón, etc. Así funciona. También tenemos, por ejemplo, el aminoácido, es un monómero de la naturaleza que nos sirve para generar proteínas o lana. Y tenemos otro monómero que es el isopropeno, que permite generar caucho. Y esto es para la industria automotriz. Pues estos son los ejemplos de monómeros, que es una molécula pequeña, individual, única, que después se puede ir replicando para hacer una macromolécula que se llamaría polímero, y entonces ya podemos usar sustancias diferentes a partir de este polímero. La celulosa nos sirve para hacer papel y algodón, el almidón para el almacenamiento de energía, etc. ¿Okay? Ese es el primer tema y sería, por ejemplo, el tema de la química. Pero también en este módulo todo lo estamos relacionado con las ciencias naturales, con nuestro medio ambiente. Entonces, el tema del medio ambiente empezamos por analizar algunos conceptos, como el concepto que es el más importante, que es el de la biosfera. Lo escuchamos mucho en algunas películas, en algunos lugares, pero no entendemos realmente a qué se refiere la biosfera. Hagan de cuenta que el planeta o todo el universo lo dividen en secciones. Pero si juntamos todas esas secciones, la biosfera es lo que junta todas esas secciones. Y la biosfera se compone de atmósfera, hidrosfera y litosfera. Y la biosfera es la suma de todos los lugares donde hay vida. En la atmósfera hay vida, hay pájaros viviendo, etc. En la hidrosfera, que es todo el agua, hay mucha vida, todos los organismos que viven en el agua. Y en la litosfera, que sería la parte de la tierra, también hay muchos animales. Entonces la biosfera se puede decir que es todo nuestro entorno donde hay vida. ¿El espacio es biosfera? Pues no, porque no hay oxígeno y no hay vida. La luna es biosfera. No, la luna no es biosfera. Pero todo lo que está en nuestro planeta Tierra sí es biosfera. Las montañas, los mares, el desierto, todo es biosfera porque siempre hay vida en esos lugares, ¿no? Entonces ya aquí es importante que ustedes identifiquen, ¿no? La biosfera es todo el planeta. La atmósfera es la parte del aire.
atmósfera, es lo que rodea el planeta. La hidrosfera es donde hay agua, los mares, los ríos son parte de la hidrosfera. Y la litosfera es la parte de la tierra donde hay tierra, o sea, las montañas, las llanuras, los desiertos, las selvas, todo eso es litosfera. ¿Ok? Esos son los más importantes que deben estar revisando. Y entonces se va haciendo como categorías menores. Como teníamos, la biosfera es el nivel máximo biológico. Después, dentro de la biosfera, donde hay todo lo que dijimos, surgen los biomas, que son áreas biogeográficas que comparten un clima, flora y fauna, y puede comprender varios ecosistemas. Entonces, un bioma podría ser, por ejemplo, todo el estado de Michoacán. Ese es el bioma, porque, o más bien sería, por ejemplo, toda la región del Bajío sería el bioma, porque comparten clima, comparten flora y comparten fauna. Pero es un área grande. Y después vienen los ecosistemas, que ya son compuestos por lo que es la comunidad, que se llama biocenosis, y el biotopo, que es el conjunto de todos los seres vivos que habitan ahí. Entonces, los ecosistemas son más pequeños. Por ejemplo, Morelia, la ciudad de Morelia es un ecosistema, tiene una comunidad y también tienen recursos suficientes para mantenerse. Entonces, ese es un ecosistema. La comunidad es una parte de las personas o de los animales que viven en un ecosistema. Puede ser, por ejemplo, una comunidad de venados, puede que se hablemos del ecosistema del desierto de Sonora, por ejemplo, y ahí podemos decir que hay una comunidad de osos negros, esas son comunidades, ¿no? Y está formado por todas las poblaciones de diferentes especies en una zona determinada. O sea, la comunidad es todos, los osos, los tigres, todos los animales que viven en una zona determinada. Y ya la población sí es los de una misma especie, por ejemplo, todos los osos negros que viven en la zona del desierto de Sonora, todos los lobos que viven en Chihuahua, ¿no? Esa es una población. La especie ya es definida, puede haber, por ejemplo, la especie de osos negros que viven en Monterrey, y también hay especies de osos grizzly, etc. Entonces, ya eso es la especie de una comunidad. Y luego va al individuo, que ya es el último, el espacio más individual, ¿no? Entonces, un conejo, un ave, ese es un individuo. Entonces, todos estos son los elementos que hay desde la biosfera, el bioma, el ecosistema, y esos son los elementos que conforman el ecosistema, la comunidad, la población, la especie y el individuo. Los ecosistemas están dentro de los biomas y los biomas están dentro de la biosfera. Así es como va subiendo el nivel de escala, ¿dan cuenta? Entonces, regresando al ecosistema, aquí nos dice es una especie, es un conjunto de especies en una área determinada que interactúan entre ellas y en un ambiente abiótico, es decir, mediante interacciones como la depredación, el parasitismo, la competencia. Es un espacio donde conviven estas especies, pero también conviven de una manera, pues como dice ahí, en competencia por la comida, con la depredación, comiéndose unos a otros, pero todo está regulado, se mantiene, ¿no? Ya que son parte del ciclo de la energía y los nutrientes, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar más de eso. Aquí está un ejemplo de ecosistema, donde hay consumidores primarios, productores, consumidores, etc. ¿Qué son los factores bióticos? Los factores bióticos se refieren a todos los seres vivos que son parte del ecosistema y empiezan desde las bacterias, hongos, animales, plantas, todo lo que tiene vida dentro del ecosistema. Los factores abióticos son también lo que son parte del ecosistema, pero no son vivos, ¿no? Eh, no implican un consumo y permiten la vida de organismos de diferentes funciones. Entonces vamos a verlo con más calma en el siguiente cuadro. Entonces aquí primero, por ejemplo, aquí tenemos algo que se les va a pedir que ustedes mencionen en su tarea, que es que los tipos de interacciones que se dan en el ecosistema. Tenemos dos tipos principalmente, la intraespecífica y las interespecíficas. Las intraespecíficas son entre organismos de la misma especie, o sea, son las interacciones que se dan entre todos los conejos, entre todos los osos, y las interespecíficas son entre organismos de diferentes especies, que pueden ser muy diferentes, no nada más es de que el águila que se come al pajarito, no. Puede ser el oso que a través de sus desechos biológicos alimenta a los escarabajos, etc. ¿No? Y dependiendo de ese efecto de interacción, podemos decir que hay interacciones que se clasifican en 5 tipos: de competencia, de depredación, de mutualismo, comensalismo y amensalismo.
¿no? Eso viene todo en sus contenidos. Entonces, aquí nos dice cómo es ese tipo de relación para cada una de las especies, porque es una interacción que es entre dos especies. Por ejemplo, la competencia es negativa para las dos especies, porque cuando hay competencia quiere decir que no hay suficiente alimento y las dos especies tienen que competir por el alimento. Entonces, no es bueno para ninguna de las dos. Cuando hay depredación, la depredación es buena para el organismo mayor, el más fuerte. Por ejemplo, los lobos se comen a los conejos. Ello es una interacción buena para ellos, pero el conejo es negativa. Y mutualismo es cuando los dos se benefician. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, pues la interacción que hay entre los hipopótamos y los pájaros que viven encima de ellos. Los pájaros se la pasan encima del hipopótamo picándole la piel, quitándole animalitos, quitándole garrapatas, matándole las pulgas. Y el hipopótamo, al estar el pájaro cerca de él, evita que se los coman otros animales. Entonces los dos se benefician. Y así las otras más interacciones que hay que estar ahí revisando los contenidos. Otro tema importante es el de los recursos naturales. Recuerden, esto lo vieron yo creo ya desde la secundaria, a lo mejor ya no lo recuerdan, pero pues existen básicamente tres tipos de recursos naturales. Los que son renovables son aquellos que se renuevan cada vez en cierto momento, como pueden ser los árboles, siempre se pueden sembrar y pueden volver a nacer, las plantas con la lluvia, los peces, todo eso se renueva, vuelven a nacer. Claro, en condiciones óptimas, no estamos hablando de cuando nos acabemos, totalmente, pero por naturaleza propia son renovables. ¿Cuáles son los recursos no renovables? Son aquellos que ya no se pueden volver a hacer, que la naturaleza ya no los puede volver a hacer o le tomaría millones de años volverlo a hacer. El petróleo toma millones de años formarse, los diamantes, el oro, la plata, todas estas joyas, los del gas natural, tomó millones y millones de años que se conformaran. Entonces, si quisiéramos hacerlos, no podemos hacerlos. Y luego tenemos otros tipos de recursos naturales que son los inagotables. Esos son los que nunca se van a acabar. Ejemplos de esos recursos naturales, el sol. El sol, vamos a tener sol mientras vivamos. Va a estar ahí. El viento, siempre va a soplar el viento, ¿no? La energía geotérmica, la que sale del centro del planeta, mientras el planeta esté vivo, vamos a tener teniendo energía geotérmica. Bueno, antes de continuar, déjenme revisar que sí se sigue escuchando y se esté viendo todo. Ok, gracias. Veo que todos están ahí todavía. Voy a continuar entonces. Bueno, algo importante que quiero que veamos es los servicios ecosistémicos, porque aquí es donde fallan mucho en su proyecto, en su trabajo que tienen que entregar. Los servicios ecosistémicos son aquellos que nos provee el ecosistema. Un ecosistema como tal, en conjunto, también provee servicios ecosistémicos que benefician al bioma. Un ejemplo, por ejemplo, sería la purificación del aire. Tenemos, por ejemplo, un ecosistema en la zona boscosa de la Ciudad de México y por la Marquesa. Bueno, uno de los servicios ecosistémicos que presenta ese ecosistema es la purificación del aire. El bosque se encarga de purificar el aire, o también puede haber algunos mantos acuíferos, hay unos humedales que se encargan de purificar el agua. Entonces el servicio ecosistémico en ese caso es el de la purificación del agua, ¿no? Y otros que aparecen ahí en sus materiales. Pero entonces es importante que identifiquen que esos son los servicios ecosistémicos. Hay de varios tipos, ustedes los deben de revisar ahí en sus materiales. Aquí no tengo, yo les voy a pasar unas ligas donde vienen más, pero no se confundan porque por lo general lo que ponen piensan que son servicios como servicios que la da la Semarnat o el gobierno, y me ponen, cuando les preguntan qué servicios ecosistémicos encontraron, ponen ahí, pues no, pues dan clases de quién sabe qué, y no es que pues, dan un apoyo por sembrar árboles, no, esos no son los servicios ecosistémicos, estamos hablando de este tipo de servicios ecosistémicos, los servicios que proporciona el ecosistema al bioma o a la biodiversidad. ¿Okay? Bueno, entonces ya con eso estaremos acabando la presentación de los contenidos. Son contenidos muy bonitos, yo les recomiendo que los revisen bien, con calma, los lean, los vean y investiguen más por su cuenta. Ustedes van a tener que hacer dos actividades integradoras. Una se llama la química de los productos y el otro se llama mi ecosistema, ¿no? También tienen que integrar las actividades formativas. Recuerden que las actividades formativas yo no las califico, son solamente cuestionarios que les dan un poco de puntos en el curso, y uno se llama síntesis química y el otro biomas.
Es bueno que los hagan, son como evaluaciones, les ayuda a ver si entendieron los temas. Creo que esta semana tiene una actividad socioemocional con su tutor, eso lo tienen que revisar ustedes. Lo deben ver con él. Y bueno, ya esta es nuestra segunda semana de trabajo, ya nos hemos estado comunicando principalmente por la mensajería. Yo les trato de contestar casi de manera inmediata, se no me tardo para mucho 24 horas. También tenemos el correo electrónico, estoy recibiendo sus correos y les contesto. Tenemos el foro de asistencia en el aula, con el foro de asistencia en el aula, que es el foro de apoyo, el foro de aprendiendo. Ahí pueden también, es para, aunque les marque unas preguntas, también pueden plasmar ahí sus dudas o preguntas que tengan sobre cómo realizar estas actividades. ¿Okay? Y por último tenemos el foro de novedades. Recuerden que es como un tablero de avisos que es importante que entren a revisar de vez en cuando. Esta segunda semana ya empezamos con las extensiones y con los tiempos para calificar. Porque luego se estresan algunos de que subí mi trabajo y no me han calificado. Entonces aquí les muestro las fechas que yo tengo como facilitador o asesor de Prep en línea para calificar sus trabajos. Si ustedes entregan un trabajo el lunes, yo lo tengo que calificar a más tardar el jueves. Si lo entregan el martes, yo tengo hasta el jueves o viernes de esta semana para calificarlo. Y si lo entregan el miércoles, ya lo podría calificar el viernes o hasta el lunes de la próxima semana, porque los sábados y domingos descansamos, no tenemos la obligación de estar en el aula. Entonces ya todo lo que se entregue jueves, viernes, sábado y domingo se califican hasta la siguiente semana. Lo más tarde para calificar es el día de hoy, miércoles. Yo ya casi acabé, me faltan nada más unos trabajitos que entregaron al último momento. Pero bueno, estas son las fechas, entonces si ustedes quieren que ser calificados inmediatamente, pues tendrían que entregar sus trabajos temprano. Yo trato de calificar para el lunes, tener calificado todo lo que entreguen hasta el viernes. ¿Ok? Yo sí trabajo los sábados y los domingos, principalmente calificando trabajos, para que el lunes ya tengan calificado de menos lo que entregaron hasta el viernes. ¿Ok? Mis recomendaciones que les hago para esta segunda semana, pues es que revisen con atención la guía de la semana. Hay que leer y estudiar todos los recursos y contenidos, revisar las rúbricas de evaluación de las actividades integradoras, que son las que lo califico. Recuerden que se hace por medio de una rúbrica y a veces la rúbrica da más información de lo que se evalúa. Entonces ahí en la rúbrica dice, hay que hacer una portada y se revisa, se califica que tenga, no sé, todo el procedimiento, etcétera. Entonces hay que leer las rúbricas para saber qué se evalúa y cómo deben de entregar sus actividades. Yo recomiendo que traten de ingresar de manera diaria al aula virtual. Yo sé que muchos trabajan, la mayoría trabajan, es complicado, pero pues sí es importante que estén al pendiente de lo que acontece, por si hubiera algún cambio, alguna novedad, alguna noticia. No entren hasta el fin de semana nada más. También hay que participar en el foro de Aprendiendo. Les encargo, por favor, que participen respondiendo las preguntas que se les plantean. Es un foro abierto, siéntanse en confianza, no se les va a calificar la forma en que califican, pero sí es importante que recuerden las reglas de la etiqueta, de la etiqueta y que participen. Les recomiendo evitar las entregas de fin de semana. Recuerden que siempre al final de la semana, el domingo, la plataforma se satura porque muchos esperan hasta ese momento para subir sus trabajos. Eso es muy malo, entonces ya no pueden subir a tiempo y ya no caen en una situación de solicitar extensión que a veces no se pueden otorgar porque las extensiones se entregan solo por causas de fuerza mayor. Entonces, pues eviten mejor las entregas de fin de semana porque siempre pasa que se les va la luz, que tuvieron un accidente, que no alcanzaron a llegar, etc. También les pido evitar el plagio de trabajos y actividades. Ya he detectado uno que otro, nada más, no muchos, pero sí he detectado que han estado copiando. Por favor, traten de hacer sus trabajos de forma personal, sobre todo me doy cuenta cuando les hacen las preguntas de conclusión o reflexión, porque son preguntas que deben de responder de forma personal, no copiando, no les dicen copien de un texto, les preguntan a ustedes de manera personal, oye, reflexiona sobre tal cosa, o qué piensas de esto. Entonces, deben de responder en base a lo que aprendieron y estudiaron. Otra recomendación que no sé si se las leí es esta de aquí, la segunda, que es muy importante, que es leer y estudiar todos los recursos y contenidos. Recuerden que son estudiantes de prepa en línea, no quieren hacer nada de las actividades sin estudiar. Las actividades son solo una parte de su proceso de formación. El proceso de formación más importante es el estudio y comprensión de los contenidos. Entonces ustedes deben dedicarle un tiempo considerable a estar leyendo, investigando, comprendiendo, haciendo ejercicios, etc. Y para entonces ya después tratar de hacer las actividades integradoras.
Eso sería todo por mi parte. Si quieren, ahorita hablamos rápidamente nada más que se tiene que entregar en esta semana. Si no hay dudas hasta aquí de cómo hemos venido trabajando. Para las extensiones les dejé un mensaje en el foro de novedades a los que hayan solicitado extensión, pero las extensiones solo se otorgan por causas de fuerza mayor y se tienen que solicitar durante los 3 primeros días después de que concluyó la semana. O sea, hoy miércoles es el último día para solicitar extensiones de trabajos pendientes de la semana pasada. Entonces, si ya ahorita ya no los tienen, si ya no alcanzaron, ya mejor dedíquense a hacer los trabajos de esta semana. ¿Ok? Entonces vamos a revisar brevemente, si no hay dudas, si no hay comentarios. Parece que no hay. Vamos a revisar brevemente las actividades que tienen que realizar. Les decía, son 2 actividades integradoras. La actividad 3 se llama la química de los productos, y para esto tienen que estudiar los procesos de síntesis química, lo que son los polímeros y los monómeros, como les acabo de explicar hace rato, y van a entregar un documento del procesador de textos con las preguntas que les van a hacer aquí. Tienen que elaborar una tabla en función de sus actividades cotidianas. Les piden que escriban 4 polímeros que utilicen diariamente, por ejemplo, plásticos, medicamentos, adhesivos, etc. Recuerden que aquí vimos algunos ejemplos de polímeros en la parte de... Aquí. Aquí están los polímeros. Entonces van a seleccionar, buscar algunos de estos polímeros que usen de manera cotidiana, como dice la actividad. Y 4 de esos, que pueden ser plásticos, medicamentos, y van a poner ejemplos de cada producto, ¿no? Pues plásticos y ejemplos, bolsas, no sé, aparatos, utensilios de cocina, etcétera, son ejemplos de plásticos. De medicamentos, pues pueden mencionar algunos medicamentos. Y lo importante es que después a veces van a pedir que coloquen la síntesis química de cada uno de estos productos, de estos 4 polímeros que van a identificar. Y van a identificar si se trata de una adición o una condensación. ¿Cómo van a hacer eso? Lo tienen que investigar en internet, pero yo les voy a compartir unas ligas precisamente donde vienen ejemplos de reacciones de adición, ejemplos de reacciones de condensación y ejemplos de síntesis, de reacciones de síntesis. De aquí se pueden sacar ustedes esos ejemplos y los ponen en su tablita. ¿Okay? Entonces ponen la síntesis química de cada uno de ellos, también se lo consultan en internet, ya sea de adición o condensación. En el sitio que les estoy compartiendo vienen ejemplos de cada uno de ellos y con eso elaboran la primera parte. En la segunda parte les piden que seleccionen alguno de esos polímeros y el monómero, el que está agrupado a ese polímero, como estaba acá, por ejemplo. Regreso hasta acá. Y aquí tenemos el monómero que produce estos polímeros. Entonces, pues, ustedes si usaron la celulosa, pues agarran el monómero de glucosa. O si usaron la lana, agarran ese monómero. Y van a describir el monómero, lo buscan en internet, lo googlean para ver cuál es su fórmula de molécula y cómo se hace el polímero, ¿no? Como es este ejemplo que está aquí, ¿no? Pero eso lo van a hacer ustedes para el producto que hayan seleccionado. ¿Ok? Y eso también lo pueden investigar en internet o en los sitios que les estoy compartiendo. Y ya que hagan eso, después van a contestar estas preguntas. Con la información obtenida, que ya investigaron sobre estas condiciones, ¿cuál es el impacto que tiene el monómero de cada uno de tus productos en el medio ambiente? Y eso lo van a ver, por ejemplo, en los tipos de reacción, si se trata de una de adición o condensación. Pero, por ejemplo, las síntesis químicas de condensación se llaman así porque utilizan mucha agua. Por ejemplo, la celulosa, el papel, el monómero de la celulosa, el papel, utiliza muchísima agua. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene el monómero en uno de tus productos en el ambiente? Pues si pusieron celulosa y papel, ¿cuál es el impacto? Bueno, que al crearlo requiere mucha agua, hay mucho consumo de agua, ese puede ser el impacto, ¿no? O también podría ser el impacto que son algunos polímeros construidos a partir de este monómero son difíciles no son biodegradables, no se pueden degradar como los plásticos.
que toma 500 millones de años en deshacerse, ¿no? O el unicel, ¿no? Y ya después, ¿qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en la vida cotidiana? Pues el producto, el plástico, la celulosa, el papel, ¿qué aplicación tiene en la vida cotidiana? ¿No? Y eso es parte de lo que comentamos, qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros con respecto al cuidado del medio ambiente. De lo que les platicaba, por ejemplo, si es de condensación, ocupa mucha agua y entonces es un problema porque consume los ríos, los lagos, las presas, o si es una síntesis o de adición, puede que haya que genere un producto contaminante al hacerse. Entonces eso lo tienen que investigar, si hay una ventaja o hay desventajas, pero todo es respecto al cuidado del medio ambiente. Ojo, ¿eh? Bueno, entonces van a investigar un poco el polímero, por ejemplo, si hicieron con plástico, okay, cómo se fabrica, van a investigar y qué tanto contamina con el ambiente. ¿Por qué? Porque hay desechos, porque no se degrada, etc. ¿Okay? Y ya, con eso, respondiendo a estos 3 puntos, hacen un documento de Word con una portada con sus datos, una portada completa, la tabla que les piden en el punto 1, la información que les piden en el punto 2 y la respuesta en el punto 3. Y con eso habrán acabado la primera actividad. Yo aquí les comparto algunos ejemplos de aplicación de polímeros, que son revestimientos, adhesivos, material estructural, etc. Pero también les voy a compartir en el foro de novedades como recursos adicionales estas ligas a estos sitios donde vienen ejemplos de reacciones de adición, reacciones de condensación, reacciones de síntesis, y ahí vienen los polímeros y monómeros, entonces pues, para que ustedes se puedan apoyar, pero también para que busquen por ahí en internet y hagan su investigación. Esa sería la primera actividad integradora. Voy a revisar, Sonia, ¿puedes poner ejemplo de proteínas? Claro, puedes poner ejemplo de proteínas, con el número de proteínas, adelante. Déjenme ver si puedo copiar las ligas para compartirles, así como pide Juan José Benito, pero las voy a poner al rato en el foro, no se preocupen. Déjenme ver si ahorita me permite. Es que como estoy en modo vista, lo hago al terminar la sesión, porque ahorita no me permite, se me bloquea la página. Pero se los comparto por aquí por el chat y si no se los comparto en el foro. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos con la siguiente actividad. La siguiente actividad es la que es un poco más pesada, puede ser un poco más complicada para algunos de ustedes de realizar porque implica hacer un video. Eso es lo que hay que hacer. Y es sobre el ecosistema. Entonces hay que reflexionar sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas en relación con los servicios ecosistémicos. Necesitan conocer todos los temas que platicamos de biosfera, ecosistema, biocenosis, servicios ecosistémicos, los recursos naturales, todos los contenidos hay que estudiarlos antes. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento de Word donde incluyan su portada o sus datos de identidad y la liga al video que elaboran. ¿Qué va a contener ese video? Es un video que el máximo va a durar 8 minutos y mínimo lo necesario para que ustedes contesten a todo lo que se les está pidiendo, ¿no? Y ahí les dice, tienen que abordar los siguientes temas o elementos. Primero, van a describir cómo es el ecosistema donde viven, integrando las características del bioma. Entonces quiere decir que van a incluir el clima, la vegetación, la biodiversidad, tanto genética y de especies como la flora y la fauna. La biodiversidad, tanto genética, bueno, se refiere pues a todos los animales, a todos los seres vivos que hay en su ecosistema. Entonces, aquí la cuestión es que muchos creemos que no vivimos en un ecosistema, porque pensamos que si vivimos en una ciudad, en una mancha urbana, no es un ecosistema, y no, sí es un ecosistema. Nosotros somos parte de un ecosistema más grande. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Morelia, pero el ecosistema es muy amplio, alcanza municipios de aquí cercanos a Morelia, hay zonas boscosas, hay ríos, hay manantiales, todo eso es parte del ecosistema. Incluso en el DF también es así, es un ecosistema muy grande, tiene el Ajusco, tienen las zonas de los lagos, o sea, es muy amplio, es la parte que le provee todo el servicio. Entonces ustedes deben de describir el biosistema explicando cómo es el clima, la vegetación, la biodiversidad. Ese es lo primero que van a describir. Incluso pueden hacer como una listita y ir diciendo, bueno, mi ecosistema es así, el clima es así, y hay este tipo de biodiversidad, de plantas, animales, etcétera, flora y fauna. Luego, analizando y revisando su ecosistema, deben identificar interacciones ecológicas. 2 ejemplos. Ya vimos ahí en los contenidos los tipos de relaciones, si es mutualismo, depredación, competencias, etc.
y argumentar si es un efecto positivo, negativo o neutro. Ojalá traten de poner algo más diferente a las abejas, porque todo el mundo pone las abejas. Pues traten de buscar, incluso como les digo, en ciudades hay esa interacción ecológica, hay ratas que se alimentan de nuestra basura, hay animales que se comen a esas ratas, como serpientes, etc. Entonces hay mucha interacción ecológica. La cosa es poner atención y hay que dar 2 ejemplos de ese tipo de interacción ecológica. Claro que para los que viven en el campo va a ser más fácil, porque es más fácil identificar este tipo de interacciones. Y en el punto C tienen que describir un servicio ecosistémico, algo que identifiquen que provea su ecosistema. Entonces van a revisar los materiales, porque estos servicios ecosistémicos son de soporte, de provisión, de regulación o incluso cultural, ¿no? Hay ecosistemas, servicios de ecosistemas cultural, que ustedes, por ejemplo, aquí en Michoacán hay una zona boscosa de la Maposa Monarca, donde incluso hay toda una provisión de servicios ecosistémicos culturales, donde se habla sobre las mariposas, hay una cultura detrás de toda la mariposa monarca, etc. Entonces, deben de identificar, entonces, qué servicio ecosistémico provee su ecosistema y cómo beneficia a la comunidad, ¿no? Y las consecuencias y deterioros ambientales que ha causado, porque puede que haya servicios ecosistémicos, por ejemplo, la purificación del agua, que con tanta erosión, tanta tala clandestina, pues ya no se ha agotado, ¿no? Entonces, eso es lo que van a hacer. Esos 3 puntos principalmente son los que tienen que hablar en una presentación y hacen un documento de Word, hacen su video, hacen un documento de Word, su video lo tienen que subir a YouTube o a Google Drive o a algún lugar donde yo lo pueda ver. Verifiquen que lo pueden compartir, que se ve bien. Les recomiendo que se lo compartan a un amigo, a un compañero, y de la misma manera que lo mandan ahí el documento para que él les garantice que lo puedan abrir. ¿Ok? Van a hacer un documento de Word donde vengan todos sus datos, portada, la liga del video y la conclusión. En el documento debe de venir una conclusión, no en el video. Y en esa conclusión van a responder a esas 2 preguntas. ¿Cómo el servicio ecosistémico que mencionan en su presentación hace uso de los recursos naturales de tu entorno? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo dije que el bosque, el servicio ecosistémico que da mi ecosistema es la purificación del aire. ¿Cómo usa los recursos naturales? Pues utiliza las plantas y los árboles para consumir el dióxido de carbono y producir aire natural. Entonces, así es como usa los recursos naturales. O si dije que el servicio ecosistémico de la purificación del agua, bueno, pues utiliza las raíces de las plantas, el suelo para filtrar el agua y purificarla, ¿no? Eso es a lo que se refiere, ¿no? Y finalmente contestan también a la segunda pregunta que dice, ¿qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales de tu entorno? Y esto es de tu entorno, o sea, en tu ecosistema, cómo utilizarían racionalmente los recursos naturales. Entonces, eso es muy abierto, pueden decir, pues ahorrando agua, creando pozos, sembrando más árboles, llevando campañas de concientización, etc. Y ya que tengan todo eso, lo escriben en un documento, en el mismo documento lo escriben, que sea breve, y lo mandan con estos datos. ¿Okay? Yo les recomiendo, como ven, lo que se pide es un video. No tienen que hacer ninguna presentación de PowerPoint, no tienen que hacer ningún gráfico. Les piden un video donde ustedes hablen de esto. Yo recomiendo la forma más sencilla que me parece que es para que hagan ustedes un video, es que se graben con su celular o pídanle a alguien que los grabe con un celular y respondan estas preguntas frente al celular, ¿no? Graban el video en el celular, ahí mismo lo pueden subir a Google Drive o a YouTube, y entonces ya lo pasan en el documento. Otra opción que veo es que puedan hay quienes les gusta hacer una presentación de PowerPoint, pero al mismo tiempo que la graban, se está viendo cómo la están leyendo o explicando, y si les sirve solamente de apoyo para hacer su video. Pero lo que se está pidiendo es un video donde ustedes presenten este tema, ¿no? Si alguien no quiere salir en pantalla porque se ve mal o algo así, ok, ponga la pantalla de un dibujo de su ecosistema mientras escucha su voz explicando todos estos puntos. O haga un PowerPoint y ponga en la pantalla el PowerPoint mientras usted habla todos estos puntos, ¿ok? Pero debe ser un video, no vayan a subir solamente un PowerPoint,
un PowerPoint con audio no es lo que se les está pidiendo, se está pidiendo un video. ¿Ok? Déjenme ver alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Juan José Benito, ahí dice el nombre muy complejo de biodiversidad, tanto genética, o sea, se refiere a la diversidad de genes y de especies, pero no, o sea, nada más estamos hablando de un ecosistema, entonces la diversidad de flores y de fauna. Tenemos este tipo de flora, tenemos este tipo de fauna. La diversidad tanto genética sería como hablar, por ejemplo, que en el Estado de México tienen un conejo que es el teporingo o algo así, que es una diversidad genética de conejo. Entonces, si alguien lo puede hacer, adelante. Pero es principalmente explicar la biodiversidad, que es todas las especies vivas, de especies principalmente de flora y de fauna. Y fauna, estamos hablando de fauna acuática, terrestre y avial, o sea, de aves, animales de campo, del río, etc. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Entonces creo que eso sería principalmente lo que veríamos. Como les digo, lo importante es que verifiquen que el video lo pueden compartir, que no lo hagan muy grande. Yo incluso les recomiendo que no lo hagan muy grande porque luego queda un archivo muy pesado. No se esperen hasta el último momento porque para subir los videos a donde los vayan a subir toma a veces mucho tiempo, conexiones lentas. Sí es importante que hagan un video donde se escuche su voz, aunque no aparezcan en pantalla, pero de menos se escuche su voz y muestren algo. No, lo que no está bien es que hagan nada más un PowerPoint o que hagan un PowerPoint con audio y que no se vea nadie, tampoco no está bien. Digo, si no hay otra opción lo podrán entregar así, pero les va a disminuir un poco la calificación. Entonces, por mi parte sería todo. Déjenme ver si puedo copiar esas ligas que les dije. Bueno, también tengo unas ligas de recursos sobre el tema de biodiversidad. Tengo unos recursos adicionales que dejé hasta aquí, hasta la última página, perdón. Se los voy a compartir en el chat. Déjenme dejar. Miren, esta es una liga a un documental sobre la biodiversidad, que es un documental muy interesante, muy bueno. Se lo voy a compartir también en el foro de novedades. Es muy importante que lo vean, habla de todos estos temas, es muy rico, es muy bueno. Y las ligas de los sitios que ven adicionales sobre las reacciones químicas son estos. También se los voy a compartir. Listo. Listo, entonces, y además voy a compartir otros recursos en el foro de novedades, tener pendiente y recuerden que cualquier duda, cualquier comentario que tengan, me mandan un mensaje y con gusto los apoyo. Les pido por favor que no se esperen hasta el último momento para enviar sus trabajos, entre más pronto los envíen mejor, tanto para ustedes como para mí. Pues por mi parte sería todo, les agradezco mucho que me hayan acompañado, les deseo mucho éxito en estas actividades. Es muy importante que revisen los temas, revisen todos los temas de esta semana, los contenidos, porque son la base para que puedan hacer estas actividades. Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, con eso habremos concluido la sesión. En breve la podrán ver la grabación. Lo voy a compartir en el foro de novedades también. Y pues muchas gracias por acompañarme, que pasen muy buenas noches. Saludos a todos y a todas, que descansen, que tengan una bonita noche. Lilian, Sonia, Juan José, pues gracias por acompañarme. Nos vemos en el aula. Coco Soto también, gracias. Y a todos los que me acompañaron, Alma y Juan José. Que descansen, muy buenas noches, hasta pronto. Hasta luego, Ángel, buenas noches, que descansen, Alma. Alma, tu pregunta de si para compartir, no, más bien te pediría que mandes el documento para que él abra el documento y vea si él puede abrir el video. Haz de cuenta que antes de subir la actividad del documento que vas a subir a la tarea, a la plataforma, mándaselo a un amigo por correo.
el documento. Él va a tener que abrir el documento y darle clic en la liga del video y que te diga si sí lo ve bien. Lo digo porque he tenido varios errores, ya he dado muchas veces este curso y eso es algo muy básico, ¿no? Que a lo mejor ustedes sí lo ven, pero no tienen los permisos correctos o no se subió bien y en realidad no lo puedo abrir. ¿Ok? Bueno, si no, que pasen muy buenas noches, hasta pronto.